Soy Dalia Seaman, soy una buscadora de camino. Llevo años profundizando en el estudio del judaísmo, de la mística judía, de la Kabbalah, de sus filosofías, de sus modelos, de sus métodos de meditación. Y a través de ese proceso encontré una voz para poder compartir esta sabiduría a través de clases, a través de un pensamiento que escribo todos los días, a través del cual nos inspiramos para vivir en conciencia, porque la Kabbalah es una forma de vivir. También encontré a través de la música un camino creando lo que yo llamo mantras en hebreo, que son música para meditar y encontrar un espacio de transformación y de sanación. Y todo eso es lo que tiene que ver con este podcast, poder compartir un tiempo en donde a través de estudiar los conceptos básicos de Kabbalah podamos integrarlos a la vida diaria para transformarnos, para crecer, para encontrar una relación mejor con nosotros mismos, con el otro y con el Creador. No olviden de suscribirse al canal de Pasión y Gratitud dentro del Beit Midrash de Comunidad Betel. Dejen ahí sus comentarios, hagan sus preguntas porque eso va a enriquecer el proceso para todos. Y si estás aquí y estás buscando el camino, ya estás en el camino. En este primer episodio vamos a empezar a hablar del árbol de la vida, el árbol de la vida de la Kabbalah. ¿Qué es? ¿Para qué lo estudiamos? ¿Para qué profundizamos en él? El árbol de la vida es un mapa que nos habla de lo cósmico y nos habla también de lo humano. Nos habla de lo macro y de lo micro. Me gusta pensar en el árbol de la vida como un GPS o un Waze, que nos sirve para poder ir de donde estamos hacia donde queremos ir. El árbol de la vida es una guía para entender el proceso de la creación. Los místicos nos enseñan que es importante conocer cómo es el proceso general de la construcción de la creación para también poder entender más sobre nosotros y podernos relacionar mejor entre unos y otros. Cuando pensamos en el árbol de la vida, pensamos en un esquema. No sé si todos lo han visto alguna vez, pero es un esquema que está formado por 10 círculos y 22 líneas. Los 10 círculos le llamamos esferas, en hebreo sefirot, y a las líneas los reconocemos como senderos o netivot. Todo esto nos habla de un sistema. Nuestra creación es un gran sistema. Y todo empieza como un plano en la mente divina, en la mente del Creador. Vamos a ir sumando conceptos que es importante ir aprendiendo en el estudio de la Kabbalah. Cuando hablamos del Creador en Kabbalah, hablamos del Ein Sof. Entonces, cuando me oigan decir el Ein Sof, ya sabemos de qué estamos hablando. La idea para los místicos es que toda la creación es un pensamiento divino, es un pensamiento en el Ein Sof o del Ein Sof. Y cuando empieza a crear su creación, lo va haciendo como una especie de proceso de autocontracción, ¿sí? Y emanación. Es decir, el Ein Sof lo que hace es contraer su energía y después expandir su energía. Que eso es algo que lo podemos relacionar con algo que hacemos de manera instintiva, que es por ejemplo la respiración. Inhalamos y exhalamos y de alguna manera estamos replicando ese sistema. Entonces el árbol de la vida sí es un esquema, pero pensemos un poco más allá. Es la forma de tratar de explicar este proceso de inhalación y exhalación por parte del Creador. Cuando queremos construir una casa, necesitamos un plano, entonces vamos a imaginar el árbol de la vida con esta metáfora. Tenemos lo primero una idea, entonces somos esa idea en la mente del Creador. Después lo que necesitamos es tener idea de qué vamos a hacer
con esa semilla, y cómo lo que vamos a hacer es pensar en los elementos que necesitamos para poder eventualmente llegar a finalizarlo y que se convierta en una casa a la que podamos habitar. Entonces tenemos la idea primero y después tenemos el material, que en este caso, si lo pensamos en el lenguaje de la Kabbalah, es como la energía, ¿sí? La energía misma con la que se va a finalmente crear esa creación. Después tenemos el siguiente proceso, que sería empezar a poder moldear ese material. Entonces necesitamos empezar a organizar lo que tenemos, saber para qué vamos a utilizar cada parte, ¿sí?, de ese material. Entonces empezamos a ordenarlo, ¿sí?, a acomodarlo, para que después podamos ir a la siguiente parte, que es ya empezar a formarlo. Y entonces, si tenemos ladrillos, si tenemos cemento, si tenemos varillas, si tenemos todo lo que se necesita en una construcción, empezamos a poder acomodar las cosas y después empezamos el proceso ya en sí mismo, ¿no? ¿Qué se necesita? Bueno, la mano de obra, y se necesita poder empezar a crear cada una de estas partes para que finalmente lleguemos al resultado, que es la casa, y que podamos entrar en ella, ¿no?, y vivir ahí. Vamos a traerlo al árbol y vamos a imaginarlo, ¿sí? Este proceso para los místicos sucede justamente así, en 5 fases, que en términos de Kabbalah son los universos. Entonces, la primera fase, que es esta idea, ¿sí?, se le llama en Kabbalah el Adam Kadmon, el hombre primordial, ¿sí? Ahí está contenido todo lo que va a ser. Después, la siguiente fase, o el siguiente universo, es el universo de Atzilut, que es el universo de la emanación, ese es el nombre, y lo que refiere es a este espacio de materia, en donde está contenido, ¿sí?, ya la materia prima con la que se va a formar esa creación. Después, el siguiente paso, que es donde se ordena, que es considerado como el útero, ¿sí?, el momento en donde se va a ir gestando todo, es el universo de Bria, que es el universo del génesis, ¿sí?, de la gestación. Y después tenemos el universo de Yetzirah, que sería cuando ya vamos formando todo. La palabra Yetzirah, eso quiere decir formación. Entonces empezamos a formar, ¿sí?, el proceso, entender para los místicos, pensándolo, ubicando en el árbol. Y después la última fase, que ya es cuando empezamos a poder ver la construcción, es el universo de la acción, que se le conoce como el universo de Asia. Entonces tenemos Adam Kadmon, tenemos Atzilut, tenemos el universo de Bria, tenemos el universo de Yetzirah, y después finalmente tenemos el universo de Asia. Son estos 5 momentos o estadios en el proceso de la creación, son estas 5 pulsiones del creador, estas inhalaciones y exhalaciones, que nos explican que nuestro universo es eso, un universo multidimensional, que cuando nosotros empezamos a relacionarnos con todo lo otro, tenemos que siempre tener en la mente que después de conocer una parte, ¿sí?, vamos a forzosamente, ¿sí?, descubrir algo más, ¿sí?, porque es parte de entender que el universo es eso, ¿sí?, es un infinito continuo, ¿sí?, en creación. Entonces, el árbol, una vez más, nos sirve para darnos una pauta de cómo ir entendiendo todo este proceso creativo, que tiene que ver con nosotros, porque nosotros también estamos formados de esa manera. Nosotros somos creados a imagen y semejanza, nos dice el texto de la Torá. Entonces, si entendemos cómo funciona el proceso, entonces empezamos a entender más sobre nosotros mismos. La Kabbalah es una forma de vivir, la Kabbalah es un proceso de autoconocimiento, y todo con la finalidad de que podamos tener una vida con mayor conciencia y poder traer luz. Cuando hablamos de traer luz, es tener una experiencia mejor para todos. Y cada uno de nosotros somos parte de ese proceso. Entonces es importante por eso también que demos el tiempo para estudiar. Es el árbol de la vida, entonces tiene muchas capas para estudiar. En este proceso y lo que vamos a estar abarcando en estos diferentes episodios tiene que ver con una primera
un primer acercamiento, que es conocer cada una de estas dimensiones del árbol de la vida y cómo eso tiene una aplicación práctica en nuestra vida. Cada una de estas dimensiones la podemos estudiar, como dijimos, a través de estos universos, de entender estos episodios en el proceso de la creación, y también podemos entenderlo a través de lo que representan como una dimensión del creador en su creación, quiere decir como un atributo del creador, del Ein Sof, en su creación, y que obviamente tiene que ver con nosotros. Entonces, también a cada una de estas dimensiones o sefirot se le asigna un nombre, y el nombre también nos va a decir algo más de lo que representa y de cómo está creado todo el universo y cómo todo funciona como ese sistema. ¿Okay? Cuando nosotros empezamos a profundizar en cada una de estas dimensiones, entonces vamos a poder aprender y después, que siempre es la finalidad, poderlo integrar para que esto se convierta en una herramienta que nos transforme y nos haga crecer en conciencia. Cada una de las dimensiones tiene su nombre y lo que vamos a empezar a profundizar es en la primera, y lo vamos a hacer de abajo hacia arriba en el modelo. Es interesante porque el modelo es un modelo que cuando lo vemos parecería solamente lineal, y una de las cosas que son muy importantes para estudiar Kabbalah, para tener ahí presente, es que tenemos que movernos a la conciencia circular, que no podemos ver las cosas solamente en una línea, sino que tenemos que aprender a movernos dentro del círculo. Entonces, dijimos, el árbol es una guía, el árbol es un mapa, el árbol es una explicación del proceso de la creación, de esta construcción. El árbol es una forma de conocer la creación y también de conocernos a nosotros. El árbol nos explica estas multidimensiones que tiene la creación. Tiene cada una de sus dimensiones su nombre. Y en ese modelo, que solamente lo vemos, que parecería que la energía viene de arriba hacia abajo, nosotros tenemos que entender que esto también pasa, ¿sí?, de manera circular. Entonces, lo tenemos que tener ahí en mente, pero a la hora de estudiarlo, sí lo estudiamos de manera lineal. Y en realidad cuando vemos el gráfico, parecería ser algo plano. Y después de lo que hemos empezado ahorita a compartir, no lo es, ¿sí? Tiene esa profundidad. Entonces es importante acercarnos a ello con esa conciencia. El árbol de la vida es una biblioteca de información. Pero sí, en esta conciencia que viene la energía del creador hacia su creación, en donde la energía es todo y después se va contrayendo hasta que llega a su mayor contracción, que sería la parte inferior del árbol de la vida. Entonces nosotros, para estudiarlo, vamos a ir de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque en esa dimensión, que es donde está más contraída la energía, que es la dimensión que se llama Malhut, es donde estamos experimentando, es donde estamos hoy aquí compartiendo. Tiene que ver con el plano material, tiene que ver con el espacio donde está nuestra conciencia, que tiene que ver con la vida, ¿sí?, nuestro día a día. Entonces, empezar arriba, para mí siempre es la aspiración, más bien es llegar ahí, y por eso hay que empezar abajo. Nuestro trabajo ahorita es concentrarnos en aprender sobre Malhut, sobre nuestro aspecto material, sobre la forma en la que nos relacionamos con nuestra vida material, y ahorita lo vamos a ver a detalle. Y entonces después pues, ir haciendo el proceso de ascensión, que continuamente nos va a traer de vuelta, ¿sí? Porque todo lo que aprendamos lo vamos a poder aplicar a la vida, ¿sí?, al día a día. Este es un espacio de Kabbalah práctica, de poder aprender los conceptos, pero poder utilizarlos para vivir mejor, para poder relacionarnos mejor unos con otros. Vamos a estudiar la dimensión de Malhut, vamos a profundizar en ella
y vamos a seguir aprendiendo. Malhut significa reino. Tiene que ver con el espacio de la materia. Todo lo que parece que se ve y es real. Para la Kabbalah, nosotros vivimos en la ilusión. La realidad está más allá de eso, y por eso el trabajo de estudiar, de romper el pensamiento y llevarlo a la circularidad, porque eso nos permite siempre ir un paso más a fondo y ir conectando con esas dimensiones, ir entrando a la fractalidad del universo. El reino tiene que ver con el lugar, el espacio en donde está nuestra conciencia, en donde habitamos. Dice el Rav Nachman de Bratslav que Malhut tiene que ver con ocupar nuestra silla. Entonces el trabajo que tenemos que hacer de conciencia sucede aquí, sucede en nuestro día a día, sucede en cómo nos relacionamos con ese reino, con ese aspecto de lo material de nuestra creación, que es material y es divino, porque ya vimos que en el proceso de construcción de la creación existe lo divino en todas las partes. Simplemente lo que va sucediendo es que esa energía se va haciendo cada vez más condensada. Entonces, lo material, por eso parecería que es lo que sí podemos sentir y experimentar, y que también tiene justamente un aspecto de lo divino. Y nuestro trabajo está en lograr espiritualizar esa materia, vivir con ese nivel de conciencia. Por eso nuestro trabajo está aquí y está ahora. Lo que sucede en el plano de Malhut, en relación a nosotros, que tiene que ver con cómo podemos movernos de ese pensamiento filosófico, de la teoría a la práctica, es que mientras más apegados estamos al campo de lo material, más nos sentimos separados del proceso espiritual. Y lo que tenemos que hacer es reconfigurar nuestra mente, entender que en lo material está lo espiritual, y que lo que nos pide el proceso mismo de la creación es que vayamos haciendo un refinamiento del alma. Otro de los conceptos importantes en Kabbalah, hablamos del tikkun, de la corrección. Esa corrección implica justamente eso, refinarnos, ir levantando los velos para podernos encontrar en nuestra esencia espiritual, ¿sí? En nuestra esencia de luz. Y para eso tenemos que asumir ese lugar en donde estamos y desde ahí trabajar para irnos mejorando, ir abriendo el nivel de conciencia para poder tener esta relación mejor con todo lo otro, como parte del sistema en el que estamos. Entonces, Malhut implica ese trabajo de todos los días, de cómo logramos entender la relación que tenemos con el aspecto de lo material, la materia no como el fin, sino como el medio. Nosotros nos levantamos, tenemos este día, nuestra tradición nos dice que lo primero que tenemos que hacer es agradecer, modea ni lefaneja, y en ese momento de poderlo decir, pero realmente sentirlo, entonces ya estamos cambiando la manera en la que vamos a experimentar el resto del día. Y ahí es donde está el trabajo de Malhut, en esos pequeños momentos en donde logramos transformar algo tan cotidiano, ¿sí?, en algo sagrado, porque la vida es eso. La vida se nos fue dada y tenemos que apreciar cada momento que tenemos. Entonces, todo lo que tiene que ver con nuestro reino, nosotros lo tenemos que vivir desde otro lugar, tenemos que cambiar la forma en la que nos relacionamos con ello, y desde ahí entonces vamos a ir logrando abrirnos más a la conciencia divina, que finalmente es la esencia de todo. Tenemos que reconfigurar la manera en que nos relacionamos con lo material, habitar nuestro reino. Y hay un concepto importante que lo voy a dejar ahí porque lo vamos a estar trabajando. Cuando hablamos en el árbol de la vida de lograr el equilibrio en cada una de las dimensiones, decimos tenemos que llegar a la midá, a la medida. ¿Sí? Es el equilibrio, ¿sí?, de lo que representa esa dimensión en nuestra vida. Y lo que está fuera de equilibrio sería la clipá, que sería la transgresión. Entonces nosotros tenemos que estar todos los días afinándonos, refinándonos.
espacio de Malhut, el refinamiento, encontrar esa midá, tiene que ver justamente con poder entender la relación que tenemos con la materia para que sea nuestro medio para lograr nuestro fin. Y vamos a estar aprovechando estos episodios para dejar los últimos minutos y hacer una meditación. Tenemos que recordar dónde están nuestros pies, dónde está conectada nuestra cabeza y abrir nuestro corazón. Vamos a empezar este momento de meditación. Vas a acomodarte en la silla de tal manera que tu columna quede alineada, larga. Vas a relajar tus hombros. Vas a acomodar tus manos frente al cuerpo a nivel de la cintura. Vas a cerrar los ojos y vas a inhalar profundo por la nariz. Y vas a exhalar despacio también por la nariz. Y vas a volver a inhalar y exhalar. Inhalar y exhalar. Y vas a empezar a hacer un movimiento con tus manos, como si tuvieras unos tambores, como si estuvieras tocándolos, con la intención de mover la energía para arraigar a la tierra. Simplemente fluye con el movimiento. Si la mente se empieza a distraer, la traes de vuelta con una respiración. Te concentras en el movimiento de tus manos, tratando de hacer esa conexión con la tierra, sin olvidar la conexión con el cielo, y abriendo el corazón. Te mantienes ahí. Observando el presente, el aquí, el ahora, en tu reino. Si puedes mover un poco más rápido las manos. Y vas a parar. Vas a quedarte ahí, sintiendo esa sutileza en la energía que se mueve. Y vas a inhalar profundo por nariz. Y vas a exhalar ahora por la boca. Volver a inhalar. Exhalar. Inhalar. Y exhalar. Y vas a bajar tus manos, las vas a recargar sobre tus piernas con las palmas hacia arriba. Y trae a la conciencia algo que quieras agradecer en este momento. Y vas a tomar una inhalación más y hacer una exhalación. Y llevar tus manos frente a tus ojos. Abrir tus ojos despacio y bajar tus manos. Finalizamos este primer episodio. Ha sido un gusto poder compartir. Nos vemos en el próximo y no olviden suscribirse al canal de Pasión y Gratitud y dejarme ahí sus comentarios, hacerme preguntas porque eso va a hacer
que este proceso sea más significativo para todos. Gracias.